solo se hacía prácticamente en Callosa. De hecho, casi todos los rastrillos que encuentres llevan la marca Callosa de Segura. Por eso decía antes que toda la fibra de cáñamo que se había en la zona, en la comarca, en distintas partes de España, venía a Callosa de Segura y eran ellos los que se trataban. Fíjate si es importante este trabajo, que yo cuento esta anécdota también. Estos chicos eran los más cotizados para las chicas, cobraban más. Eran los que tenían que saber muy bien. Y de esta industria, de este trabajo, van a salir las dos industrias que generan tanto la industria del calzado, con los desechos, por eso os he dicho que es ecológico, todos los desechos que ha hecho aquí José, que hacía el rastrillador, se van a emplear en una industria del calzado que es origen de todo lo que veis en el Vinalopó, la zona de Elda, la zona de Elche. O sea que el Museo del Cáñamo de Callosa de Segura puede mostrar a toda aquella resto de provincia pues el origen de cómo venía su industria a partir de aquí. Y luego, con lo que queda rastrillado, va a generarse la potente industria de los hilos, cabos, cuerdas y redes antes de cáñamo y ahora de fibra sintética, en la que Callosa, extrañamente, sin ser... hacía redes también, está haciendo redes sin parar en el interior, pues es primera potencia, aunque no suele usar mucho ese lema. Ahora, José, atentos, mirad esta pieza que la veis más pequeña. Esta pieza que veis más pequeña se llama rastrilla. Sirve para repasar lo que él ya ha rastrillado ahí. Y era para trabajos más especiales, muy especiales. Entonces había ese trabajo. Tiene las mismas características que la anterior, solo que ahora son 4 filas de púas, más pequeñitas. O sea que tiene que dejar un peinado más depurado. Adelante, José. Una observación también, en lo que lleva en las manos es lo que llamamos dentro de la clasificación de los productos que salen del cáñamo, lo que se llama canal. Es el producto más valioso. Entonces, en días de temperatura, de humedad relativa alta, la humedad hace que el cáñamo diera un rendimiento en kilos de canal superior a los días secos. Por eso, si un quintal podía dar una media de un 28% o un 30% de canal, con un día seco daba 2 kilos menos y con un día húmedo lo mantenía o aumentaba algunos. Por eso, al ser un trabajo a destajo, el propietario del obrador no le convenía que la gente trabajara en los días secos. Y le convenía mucho que trabajara en los días de lluvia, porque salía un género de más calidad. Mira que lo quería tocar para peluca. A ver. Aquí está Gregorio. Bueno, exactamente. Ahora lo pasáis y lo tocáis. Magnífico. Un aplauso. Magnífico. Ni el pelo humano, ¿eh? Pásalo. Ni el pelo humano. No, eso es una cabellera sajona, visto así a distancia media. O huertana, porque es sajona. Bueno, huertana. Huertanica también. Me viene la gente de fuera y dice, oye, tenéis mucha gente con ojicos claros por aquí, y eso es normal. Digo, pues se ve que nos vamos depurando. Digo, se ve que nos vamos depurando conforme pasa. Bueno, sí. Yo no sé si habéis visto esta demostración alguna vez. Insisto que es un lujo porque son técnicas pues prácticamente medievales y que han sido llevadas hasta los 60. Vuelvo a la memoria del pueblo, que nos dice Gregorio que esta gente conserva y que algunos pesados como yo pues nos dedicamos a intentar que salga fuera, hasta que alguna vez toque la lotería y diga, vale, venga, la frase, ¿qué os hace falta? Yo creo que no la he oído nunca. ¿Qué necesitáis? Creo que no la he oído nunca. Mirad, esto es como se tiene que terminar. ¿Cómo se llama esto? Un mazo. Y se termina así porque esto se guarda empaquetado primero en estas cosas y luego se le da esta forma. Cógelo, José, enséñalo. Esto lo va a cuidar él, lo ha hecho. Esto es como se pone para poder ser, llámale, comercializado y poderlo transportar más cómodamente, ¿no? Una preciosidad, Lo que se coge esto ya lo último. Bueno, Roque, hay que ser persistente porque tú sabes que al final llegará ese día. Bueno, yo espero que os encarguéis, muchos de los que estáis aquí, de influir, como dicen los dioses. Le pido a San Antonio al otro, a ver si le llega el de arriba y finalmente llega aquí. Aquí, repito, aquí nadie busca el beneficio de otro tipo más que el que la comarca, la ciudad, la comarca, la provincia, la comunidad
y en definitiva se beneficie de algo que hace poco hemos tenido un grupo de un ecomuseo de Tarragona que se rebanó los sesos por toda España para que le hicieran para un documental cómo se hilaba la cuerda, las maromas de los ríos de los barcos que suben por el río Ebro ayudados con cuerdas. Y hemos llamado a Andalucía, hemos llamado a tal, dice, en ningún sitio nos podéis hacer esto. Bueno, pues gracias a ellos, o sea, yo a lo mejor hago de intermediario, facilito, gracias a ellos pudieron filmar aquello para aquel ecomuseo. Es decir, que pienso que es importante, pienso que es interesante, ya no a efectos nuestros, sino a efectos generales. Bueno, más cosillas. Si queréis, no olvidemos. ¿Vais a hacer algo? No. Ahora, no olvidaros que con los desechos, que vamos a verlos ahora, vamos a generar la industria del calzado y con lo que se ha quedado rastillado vamos a ver la industria del hilado. Vamos a ver primero, ahora por este lado, la industria del calzado. No antes, porque ya no volveremos pienso atrás. Aquí tenemos la única mena que rescaté en su día de unos escombros, la auténtica, porque las otras son reproducciones. Y aquí tenéis algún tipo de cuerdas y maromas de lo que después veremos en hilado. Venía esta zona primero. Pepe, cuando pares me dices, porque vamos a hablar. Así que no me hace ruido y vale. Bueno, mirad un momento. Los desechos. Los desechos del cáñamo que ha hecho José se presentan, son unas mallas muy cortas, unos trozos muy cortos, lo presentaban así, en forma de, le llaman aquí bombas de leva. La bomba de leva es, digamos, el producto preparado para que, normalmente señoras, no sé si eso, ¿tienes por ahí lo de las hogueras? Las señoras normalmente fueran a cogerse sus bombas de leva para a continuación, en corros, poder trenzar y con este simple aparato, que es una rama de morera en forma de I, le llamamos moso, pudiera trenzar con toda la habilidad del mundo, pues unas trenzas que tuvieran que quedar homogéneas, planas, brillantes. Yo digo, a mi hija le he hecho trenzas alguna vez, pero cuando me he puesto a hacer aquí, pues me ha salido esta bombada, pepinada y demás. Para que salga correctamente, pues tienes que tener la habilidad que te dicen ellas, pues pon el dedo así, aprieta el dedo pulgar y entonces te salen unas trenzas de este modo. Sí. Aquí está una de las señoras que llevamos entre los monitores trabajando habilidosamente las mallas. Normalmente aquí al lado, no sé si veis, se pone esas bombas de leva, las distribuye en pequeñas mallas así. De modo que ella, cuando va llegando al final de una, le va añadiendo. ¿Tú sabes hacer trenza? Un poco. ¿Sí? No me acuerdo. Pues, mira, esa está empezada, si quieres ponerte ahí. A ver. Y estos son, normalmente aquí hay fotos guapísimas para el mundo de la etnografía. Esta es de una película que hemos hecho hace 3 o 4 años, que la Concejalía de Turismo promocionó. Hay que hacer así. Lo hago con exageración porque quien tenía mucha habilidad ya no era menester tanto. No te pongas detrás porque solo te sale la raneta y queda. Vale. Y hacían así. Eso es, tienes que repasarle el dedo. Yo era una estudiante que venía, cuando venía de Murcia, si alguna señora me decía a mi madre que se había puesto enferma, dice, ¿quieres ayudarle a Lola que está enferma? Entonces yo venía de Murcia y me ponía a ayudar a las personas de mi calle que se habían puesto enfermas. Para añadir, hacíamos así. ¿Veis? Coge una malla y se le añade a la que se le está acabando. Y así continuamente hasta que consiga esto que se llama la pareja de sogas. La pareja de sogas, más o menos, vienen a ser estas dos piezas. Pásala por ahí si quiere Gregorio que la vayan tocando. Perdonen que yo ya no tengo la habilidad que tenía cuando era joven. Es un producto para que aquí empieza, ya digo, la industria del calzado en este aspecto, ¿no? Con los desechos, repito, que hemos tenido del y eso era rastillado. Bravo. Le hacemos también un aplauso a Mari Carmen. Y solamente fijaros la cantidad de trabajo que implicaba la pequeña semilla que os he enseñado al principio. Es una cantidad ingente. Tengo que deciros que siempre se ha hablado del trabajo femenino. No era en esta zona, no era en esta comarca. Aquí trabajaban, concretamente esto era lo primero que trabajaban las mujeres y era una forma de la economía
de las casas.